Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 1 esta tarde. Ezequiel capítulo 1. En enero del mes 99, yo vivía en el pueblo de Searcy, Arkansas. Y un día tomé mi vida en mis propias manos, no haciendo caso de las advertencias de tempestades venideros. Salí de la casa y fui al gimnasio para entrenarme. Y no supe que en los próximos 24 horas iban a tocar la tierra 127 tornados en los estados a la frontera del río Mississippi. Pero yo fui al gimnasio y me entrené, y después salí del gimnasio y yo vi los cielos y estuvo muy raro. Y pensé que algo terrible está pronto para ocurrir. Entré en mi camión y prendí la radio a una estación de música, pero los DJs no tocaron música, sino que avisaron a toda la gente que no se vaya en la calle, porque es muy peligroso estar en la calle, porque hay muchos tornados tocando la tierra en todos lugares. Tienes que buscar un lugar seguro para esperar durante esta tempestad. Pero tuve que manejar a mi casa. Yo salí y fui en la calle. Y los DJs dijeron que hay unos lugares diciendo que hay granizo cayendo fuertemente. Y cuando los DJs dijeron así, empezó a pegar mi camión el granizo. Y dijeron los DJs que hay muchas calles que están, no se puede pasar por la cantidad de agua, es un diluvio allá. Y cuando dijeron así, yo fui por un lago que estuvo en la calle y salió agua por todo mi camión. Y dijeron los DJs que la fuerza del viento está haciendo caer árboles y haciendo caer las líneas de electricidad y todo está cayendo. Y cuando dijeron así, yo sentí el poder del viento empujando mi camión al lado de la calle. Y estuviera como los DJs estuvieron siguiéndome y describiendo en la radio mi viaje a mi casa. Yo di la izquierda en una calle que se llama Autumn Cove. Y los DJs gritaron, Autumn Cove, Autumn Cove. Y yo pensé, estoy en el corazón del tornado. Y entré en mi casa y pensé, ¿qué debo hacer? Y entré en el baño, prendí la radio y me senté en la ducha del baño, escuchando la radio y los DJs describiendo la tempestad que está ocurriendo afuera. Y cuando estuve en el baño, un tornado destruyó el pueblo de Beebe, Arkansas, que estuvo como 15 millas fuera de mi casa. Fue destruido una escuela, junior high. También fue destruido muchas casas, muchos negocios, muchas fincas. Este tornado destruyó mucho de la tierra. Pero después de 20, 30 minutos, dijeron los DJs que la tempestad ha pasado. Yo salí de mi casa y miré a los cielos. Y una vez más estuvo muy raro los cielos. Porque estuvo cayendo de los cielos escombros. Muchas cosas. Un zapato que cayó. Muchos papeles cayéndose a la tierra. Una rueda de una bicicleta se cayó. Una cesta de plástico que se cayó. Estaba lloviendo escombros de los cielos. Y yo entendí que una casa ha sido destruida. Alguien tiene que reedificar su vida. Quizás tiene que reedificar su vida y no tiene cómo hacerlo. Es posible que ayer
alguien se vistió en este zapato. Y es posible que ayer estuvo esta cesta de plástico en la oficina de la casa de una persona. Pero no existe jamás esta casa. ¿Cómo puede una persona reedificar su vida después de una tempestad grande? Los israelitas recientemente deportados a Babilonia se encuentran en medio de una tempestad. No es una tempestad literal, pero sus vidas han sido destruidos por Nabucodonosor. Nabucodonosor invadió a la ciudad de Jerusalén y agarró a los israelitas. Y los israelitas fueron deportados a Babilonia. Ahora están en Babilonia, están viviendo en medio de una cultura extraña. Están viviendo en medio de una gente que habla un idioma que ellos no entienden. Y tienen preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de este cautiverio? ¿Qué dice el cautiverio acerca de la persona de Dios? ¿Era Dios inútil para salvar a su pueblo? ¿Era Dios débil, no poderoso para salvar a su pueblo? ¿Fue Dios vencido por Nabucodonosor? ¿O estuvo Dios conquistado por los dioses de Babilonia? ¿Abandonó Dios a su pueblo? ¿Abdicó Dios a su trono? Y Ezequiel recibe una visión de Dios. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Y quizás el versículo más importante de esta visión es el versículo 26. En Ezequiel capítulo 1, versículo 26, la Biblia dice: y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Ezequiel recibe una visión de Dios en su trono. ¿Dónde está Dios? Dios está sentado sobre su trono. Dios no ha abdicado a su trono. Dios no ha sido vencido por Nabucodonosor, ni fue vencido por los dioses de Babilonia. Dios está en su trono. ¿Qué quiere decir? Dios es el Todopoderoso. Dios enseñorea sobre todo el universo. Todo el universo existe bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios, bajo el reino de Dios. Dios está sobre su trono. El hecho de que los israelitas han sido conquistados por los babilonios no es por la debilidad de Dios, sino que es una demostración del poder de Dios. Dios es tan poderoso que Dios usó a los babilonios para castigar a su pueblo pecaminoso y rebelde. Dios ya profetizó lo que iba a ocurrir. Dios dijo por medio de muchos profetas a los israelitas que si ustedes siguen viviendo en los pecados, no obedeciendo mis mandamientos, sino que sirviendo a los ídolos, prostituyéndose con los dioses falsos, entonces ustedes serán conquistados por sus enemigos y serán llevados a una tierra extraña en cautiverio. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdad. Y ahora vemos que la palabra de Dios está ocurriendo en el mundo
exactamente como Dios dijo que iba a ocurrir. Es por el poder de Dios que los israelitas están en el cautiverio de Babilonia. Viene una tempestad. Y no es que Dios es tan débil que no puede dejar la venida de esta tempestad, sino que Dios es tan poderoso que envió la tempestad. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 dice: miré, y he aquí un viento huracanal venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante, y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Viene una tempestad, y esta tempestad simboliza la ira de Dios. Esta tempestad simboliza el juicio de Dios. Es el castigo de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios está castigando a una gente rebelde por vivir en pecados por cientos y cientos años. Ahora vemos la tempestad de Dios, la ira de Dios. Y esta imagen es una imagen que sabemos porque escuchamos en las canciones muchas veces mensajes o imágenes de tempestades que simboliza la ira de una persona. Por ejemplo, Garth Brooks canta una canción que se llama The Thunder Rolls, y en esta canción usa imágenes de tempestades para describir la ira de una mujer que se encuentra que su esposo ha sido infiel. Pero Garth Brooks no era la primera persona para usar imágenes así. Miles de años antes de Garth Brooks, Dios mismo usó imágenes de una tempestad que simboliza su propia ira, su juicio, su castigo cayendo sobre un pueblo rebelde. Viene una tempestad. Quizás los israelitas piensan que ya vino la tempestad. Ya vino la tempestad porque ya invadió Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén. Ya fueron llevados como presos y deportados de Jerusalén hasta Babilonia. Ya están en Babilonia, ya están viviendo en el cautiverio, y quizás los israelitas piensan que ya pasó la tempestad, ya vino la tempestad. Pero la verdad es que la ciudad de Jerusalén no ha caído, sino que todavía existe la ciudad de Jerusalén. Todavía está el templo de Jehová sobre el monte en la ciudad de Jerusalén, que no ha sido destruido. Y por eso los israelitas tienen esperanza. Están en cautiverio en Babilonia y tienen profetas falsas, diciendo mentiras, diciendo que solo van a estar en el cautiverio un tiempo corto, unas semanas, o quizás unos meses. Pero tiene que ser un tiempo corto. ¿Por qué? Porque Dios vive en Jerusalén. Y Dios va a enviar un ejército de Jerusalén hasta Babilonia para rescatar, para librar los cautivos de Babilonia. Pero dice Ezequiel, viene una tempestad. No ya vino la tempestad, sino que la tempestad viene. Ustedes no estarán en cautiverio por poco tiempo, sino que estarán en cautiverio por 70 años. Muchas personas morirán en cautiverio y nunca verán jamás la tierra prometida. Algunas personas nacerán en cautiverio, vivirán la totalidad de sus vidas en cautiverio y morirán en cautiverio, nunca sabiendo cómo es vivir en la ciudad de Dios,
Jerusalén. 70 años. La ira de Dios va a caer sobre ustedes por 70 años. No ha venido la tempestad, sino que la tempestad está viniendo. Y ustedes vivirán en medio de esta tempestad por 70 años. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 dice: en su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. En medio de la tempestad hay 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes son identificados más adelante en Ezequiel capítulo 10, versículo 1, como querubines. Son querubines. Y los querubines son una clase de ángeles específica. Los querubines son los siervos de Dios. Son las personas que hacen la voluntad de Dios. Sirven perfectamente a Jehová. Glorifiquen a Dios. Adoran a Dios. Glorifiquen a Dios por su santidad. Son los querubines que dicen: santo, santo, santo es el Dios de los cielos. Dios es santo y guardan la santidad de Dios. Por ejemplo, en el huerto de Edén, cuando Adán pecó, fue expulsado del huerto de Edén. Pero Dios puso querubines a la entrada del huerto de Edén para que el hombre pecaminoso no pueda volver y entrar en la presencia del Dios Santísimo. Son los querubines que guardan, que protegen la santidad de Dios. En el tabernáculo hubo un velo dividiendo el lugar santísimo del resto del tabernáculo. Y bordado en esta cortina son imágenes de querubines, porque están guardando la entrada en la presencia del Dios Santísimo. Y el hombre no se puede entrar en el lugar santísimo, sino solamente un hombre, el sumo sacerdote. Y él solamente puede entrar un día al año. Y tienen los querubines guardando la santidad de Dios. Y ahora vemos los israelitas que han vivido en sus pecados, rechazaron a Dios y sirvieron a los ídolos. Y ahora están en Babilonia. Como Adán, quien fue expulsado del huerto de Edén por causa de su pecado, los israelitas también han sido expulsados de la ciudad santa de Dios, Jerusalén, y ahora están viviendo en cautiverio. El hecho de que vemos querubines en esta visión es una imagen amenazadora, porque los querubines vienen trayendo esta tempestad. Son los que están trayendo la tempestad a Babilonia. El castigo de Dios viene por las manos de los querubines. Y mire lo que dice versículo 7. Ezequiel capítulo 1, versículo 7. Dice: sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Los querubines tienen pies de bronce bruñido. ¿Qué quiere decir bronce bruñido? Imagínense ustedes una espada siendo forjada en un fuego, pero sale del fuego y está brillante con el calor del fuego. Pero esta espada está siendo preparada para un propósito. Con esta espada Dios castigará a sus enemigos.
Los querubines no tienen espadas, pero tienen pies de bronce bruñido. El profeta Miqueas explique en Miqueas capítulo 4, versículo 13, diciendo, levántate y tría, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce. ¿Por qué? Pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos. ¿Por qué tienen pezuñas? ¿Por qué tienen pies de bronce bruñido? Es para aplastar a los enemigos de Dios. Vienen los querubines trayendo la tempestad y viniendo con pies de bronce bruñido. Y quizás los israelitas piensan que los babilonios son los enemigos de Dios. Y vienen los querubines con pies de bronce bruñido para aplastar a los babilonios y para rescatar a nosotros mismos. Pero están equivocados. No saben que ellos mismos son los enemigos de Dios. Porque han rechazado a Dios y han estado viviendo en rebelión por cientos y cientos años. Han vivido una vida como una prostituta, como una ramera, prostituyéndose con los dioses falsos de las naciones paganos. Y ahora vienen los querubines de Dios con pies de bronce bruñido para castigar a los israelitas mismos. ¿Cuántos seres vivientes encontramos aquí? Según versículo 5, son 4 seres vivientes. ¿Por qué 4? En la literatura apocalíptica, el número 4 simboliza la creación. Simboliza lo que ha sido creado por Dios. Por ejemplo, imagínense el mundo, el globo. Hay 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. Y con estos 4 direcciones cubre todo el mundo. El número 4 simboliza la creación. Son 4 seres vivientes. Pero miren lo que dice el versículo 10. Ezequiel capítulo 1, versículo 10 dice, y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda. Y los 4 tenían cara de águila. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 4 caras. La cara de hombre simboliza la humanidad. La cara de león simboliza los animales salvajes. La cara de toro simboliza los animales domesticados. Y la cara de águila simboliza los pájaros. Lo que tenemos representado por medio de estos 4 caras es la totalidad de la creación. Y los 4 seres vivientes que simbolizan la creación son el ejemplo de lo que Dios quiere que la creación sea. ¿Por qué? Porque son siervos de Jehová. Siempre son fieles para cumplir la voluntad de Dios. Adoran a Jehová, glorifican a Jehová. Dicen, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Guardan la santidad de Dios. El hombre fue creado para servir a Jehová. El hombre existe para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Es el propósito de la humanidad. Glorificar a Dios, adorar a Dios, proclamar la santidad de Dios en este mundo, guardar la santidad de Dios. Los 4 seres vivientes son el modelo de fidelidad
para la creación. Pero nosotros tenemos un albedrío libre. Podemos escoger cómo vamos a vivir. Y hemos escogido lo malo. Hemos rechazado servir a Jehová, escogiendo servir a nosotros mismos. O más peor, escogiendo servir a Satanás, el enemigo de Dios. ¿Y cómo estamos viviendo? Estamos viviendo en rebelión, estamos viviendo en nuestros pecados, estamos glorificando al enemigo de Dios, Satanás. Dios no es glorificado por medio de la vida de la humanidad. Pero los seres vivientes que representan la creación nos enseñan cómo debemos vivir. Viene una tempestad. Oh, pero una pregunta. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? Mire lo que dice, versículo 22, Ezequiel capítulo 1, versículo 22, dice, sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Y mire lo que dice el versículo 26. Versículo 26. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono de aspecto como de piedra de zafiro. Y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. ¿Dónde está Dios? Dios está sentado sobre su trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? El trono de Dios está sobre las cabezas de los 4 seres vivientes que simbolizan toda la creación. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde reina Dios? Dios reina sobre toda la creación. Dios es dueño de todos los cielos y todos los mundos que existen. El universo. Dios es creador sobre todo el universo. Y todo que existe, existe bajo la autoridad de Dios. Y existe para cumplir la voluntad de Dios. Para glorificar al Dios Todopoderoso. Viene una tempestad. Y esta tempestad ha sido enviado de Dios y llevado a Babilonia por medio de los 4 seres vivientes. Y vemos aquí en este pasaje muchas referencias a fuego. Mire lo que dice versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 dicen, en medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. 6 veces en estos 2 versículos vemos imágenes de fuego. Y el mensaje tiene que ser entendido. Dios castigará a una gente pecaminosa. Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Nunca es popular predicar un mensaje del juicio. Hay muchas iglesias que no quieren hablar acerca del juicio. Aquí no vamos a hablar del juicio de Dios. Aquí no hablamos del castigo de Dios. No hablamos de la ira de Dios. No hablamos de los pecados. No hablamos de las consecuencias de vivir en los pecados. Y ciertamente no vamos a hablar acerca del infierno. ¿Por qué?
Porque la gente no quiere escuchar un mensaje amenazador. Entonces, un predicador describe el propósito del culto de la iglesia. Y en sus propias palabras dice, en un ambiente no amenazadora, compartimos una hora encantadora en la cual estamos presentados a la persona de Jesucristo. Y yo no creo que Ezequiel describirá su visión que recibió de Dios como una visión no amenazadora, ni una visión encantadora, gozosa, porque es amenazadora. Es una cosa terrible ser un hombre pecaminoso y estar en la presencia del Dios Santísimo. Dios castigará a una gente pecaminosa. Pero, en medio de este mensaje que habla de la ira de Dios, vemos esperanza. Hay esperanza aquí. En versículo 13 dice que hay carbones encendidos en llamas. Carbones encendidos en llamas representa esperanza, representa purificación, representa santificación, representa reconciliación para con Dios, representa dolor. Hay carbones encendidos en llamas. Alguien será quemado y le duele ser quemado por un carbón encendido, pero las personas quemadas serán sanados, serán santificados, serán purificados, recibirán reconciliación para con Dios. Tenemos el ejemplo del profeta Isaías. Hubo Isaías y recibió una visión del trono de Dios y vio a Dios sobre su trono. ¿Y cómo reaccionó Isaías? Con temor, pensando que no debo estar, no estoy digno de estar en la presencia del Dios Santísimo sobre su trono. Y dijo Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 5, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Tiene temor, porque sabe que no es digno estar en la presencia del Dios Santísimo. Pero algo interesante ocurre. Hay un serafín que toma un carbón encendido en llamas del altar de Dios y que vuela hacia Isaías y toca los labios de Isaías con este carbón encendido. Está quemado Isaías en sus labios. Sintió Isaías el dolor de esta quema. Gritó Isaías, ¡ay, ay, ay! Pero el serafín dice después, en Isaías capítulo 6, versículo 7, he aquí, esta ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Fue purificado Isaías, santificado Isaías. Y después, Isaías tiene coraje para anunciar su presencia delante de Dios. Porque Dios pregunta en Isaías 6, versículo 8, ¿a quién enviaré? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías es
un hombre transformado. En el principio es un hombre pecaminoso y tiene temor por estar en la presencia del Dios Santísimo. Pero fue quemado con un carbón encendido en llamas del altar de Jehová. Y después de ser quemado, fue purificado, santificado y transformado en un siervo de Dios. Ahora estoy listo para hacer la voluntad de Dios. Como los seres vivientes. Como hacen los querubines. Isaías dice, yo quiero ser como el modelo de fidelidad. Yo también quiero servir a Jehová. Aquí en Ezequiel vemos carbones encendidos en llamas. Representa dolor porque alguien será quemado, pero también representa esperanza, purificación, santificación, transformación en lo que Dios quiere que seamos. A veces, una persona tiene que pasar por momentos difíciles en la vida. Tiene que pasar por momentos de sufrimiento. Tiene que pasar por momentos dolorosos en la vida. Pero tiene que pasar por momentos dolorosos en la vida para recibir una bendición de Dios al otro lado, después de su sufrimiento. Por ejemplo, 2 años pasados, yo tenía una cirugía en mi rodilla. Y después de esta cirugía, el doctor me puso en un soporte para la pierna. Pero no pude doblar la rodilla por 6 semanas. Pero después de 6 semanas, el doctor me dijo, ahora tienes que doblar la rodilla. Pero hubo un problema. Durante estas 6 semanas, fue endurecido mi pierna derecha. No pude doblar la rodilla. Y me envió a una terapista para entrenarme cómo doblar la rodilla. La primera vez que entré en la oficina de ella me preguntó o me mandó que doble la rodilla. ¿Cómo puedes? Yo hice así. Y ella me dijo, ay, tenemos mucho trabajo que hacer. Y un día ella me puso sobre una bicicleta en su oficina. Y no pude hacer una revolución con los pedales porque no pude doblar la rodilla. Entonces yo fui adelante y atrás así, haciendo pues movimiento de mi rodilla. Pero un día yo llegué con determinación. Hoy voy a hacer una revolución en la bicicleta. Y me senté sobre la bicicleta y estuve empujando así con determinación para hacer una revolución. Y la terapista me vio y vino a mi lado gritando, que lo hagas, Esteban, que lo hagas. Y todas las personas entrenándose en esta oficina dejaron lo que estuvieron haciendo y me miraron. Y hubo como 6, 7 personas mirándome. Y tuve que hacer una revolución porque me miren. Entonces yo fui con mucha determinación. ¡Ay! Y lo hice. Y hubo un relámpago de dolor que pasó por mi cuerpo. Y yo me caí de la bicicleta. Y estuve temblando, todo mi cuerpo temblando con náusea y llorando lágrimas saliendo por mi cara. Y la terapista gritó, que lo hagas una vez más. Y la dije, no puedo, nunca voy a hacerlo, jamás en mi vida. Pero tuve que hacerlo una vez más. Y otra vez más, y otra vez más. Tuve que pasar por este momento doloroso en la vida para recibir la función de mi pierna. Ahora yo puedo doblar la rodilla. Pero fue doloroso para llegar a este momento de bendiciones en la vida. Este es el punto.
Dios está castigando a su pueblo. El pueblo merece este castigo. Pero Dios no quiere castigar a su pueblo. Dios no quiere que su pueblo sea conquistado por los babilonios. Dios no quiere que su pueblo viva 70 años en cautiverio, en exilio. Dios no quiere esto. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero es un pueblo rebelde. Y Dios no puede bendecir a un pueblo rebelde. Dios tiene que castigar a este pueblo para hacer que el pueblo se arrepienta. Es para el propio bienestar del pueblo mismo. Los israelitas tienen que arrepentirse, pero muchas veces una persona no está dispuesto para arrepentirse hasta que caiga, hasta lo que decimos en inglés, rock bottom. ¿Cómo? ¿Toque fondo? ¿Que toque fondo? Hasta que toque fondo. Y el cautiverio en Babilonia es el toque fondo para ellos. En cautiverio los israelitas aprenderán que no podemos vivir en rebelión contra Dios. Necesitamos una relación con Dios. Necesitamos servir a Jehová. Se arrepentirán en cautiverio. Y después Dios puede bendecir a su pueblo. Dios va a llevar su pueblo fuera de cautiverio y llevarlos a la tierra prometida una vez más. Una gente reconciliada con Él. Una gente transformada. Carbones encendidos en llama. Dolor, pero bendición. La disciplina no es una mala cosa, sino que es un hecho de amor. Yo tengo un niño de 2 años, se llama Cody, y a veces mi hijo necesita ser disciplinado. Y no siente bien cuando recibe una pata, cuando recibe la disciplina le duele, pero le da sabiduría. Está aprendiendo que no puede poner su mano sobre el horno donde está calentado los burners. Y sabe que no puede abrir la lavadora para sacar los cuchillos y jugar con los cuchillos como un juguete. Esta disciplina produce vida para mi hijo, produce sabiduría para mi hijo, produce bendición para mi hijo. Y lo hago porque amo a mi hijo. Yo quiero lo mejor para con mi hijo. Y a veces Dios tiene que castigar a una persona o a un pueblo porque está viviendo en sus pecados. Y Dios lo hace porque ama a la persona, porque quiere bendecir a la persona. Mire lo que dice, versículo 28, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Versículo 28 dice, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. La gloria del Señor es comparado a un arco iris. El arco iris simboliza la misericordia de Dios. Después de un diluvio, vemos el arco iris. No hubo una tempestad tan grande como la tempestad que llevó el arca de Noé. Pero después de la tempestad, Dios puso en los cielos un arco iris y le dio a Noé una promesa. Nunca destruiré el mundo con agua jamás. Es un pacto, es una promesa, es la misericordia de Dios. Lo que vemos aquí en capítulo 1 de Ezequiel es
una tempestad, la ira de Dios, el juicio de Dios. Viene Dios para castigar a un pueblo pecaminoso. Pero termina con el arco iris. La misericordia de Dios. Después de la tempestad, tendrán bendiciones. Estarán reconciliados para con Dios. ¿Cómo puede una persona reedificar su vida después de una tempestad grande? No quiere decir que todo el sufrimiento que hay en la vida viene de Dios, porque no es la verdad. Vivimos en un mundo caído, y viviendo en un mundo caído, vivimos bajo una maldición. Toda la humanidad sufre porque vivimos en un mundo caído. Pero también a veces Satanás tiene un plan. Satanás quiere atacar a nosotros. Y Satanás trae o envía sufrimiento en nuestras vidas. Pero también hay momentos cuando Dios castiga a una persona. Yo no sé cómo están sufriendo, pero hay momentos de sufrimiento en la vida. ¿Cómo puede una persona reedificar su vida? ¿Cómo puede una persona perseverar mediante momentos dolorosos en la vida? Primero, tenemos que recordar que Dios está sobre su trono. Que Dios no ha abdicado su trono, ni ha abandonado Dios a su pueblo. Dios no ha sido conquistado, sino que Dios es el Todopoderoso que reina sobre todo el universo. Dios está sobre su trono. Y Dios está fortaleciéndonos. La palabra Ezequiel quiere decir, Dios me fortalece. Dios está fortaleciéndonos. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Dios está conmigo. Dios está fortaleciéndome. Y yo tengo una promesa de Dios que si yo estoy perseverando fielmente con Él en medio del sufrimiento, vendrá momentos de prosperidad. Vendrán en mi vida momentos de bendición de Dios. Dios quiere bendecir. Siempre hay un arco iris después de una tempestad. Pero si una persona quiere ser bendito por Dios, necesita estar en Cristo. Porque todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo Jesús. Tiene que ser un cristiano. Y si crees que Jesús es el Hijo de Dios y estás dispuesto a arrepentirse de sus pecados, puedes confesar la identidad de Jesús, que es el Hijo de Dios y Señor de tu vida. Tú puedes ser bautizado en Cristo para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Y Dios te añadirá al pueblo de los salvos. Y seguimos viviendo vidas fieles a Dios, como los querubines, como los 4 seres vivientes, fieles a Dios para su gloria. Vamos a ponernos de pie ahora, vamos a cantar. Y siempre está abierta la invitación. Que no te vayas, viendo que tu vida no está bien con Dios. Vamos a cantar.